Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirma si estamos audio y viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente al Grupo Reviva por la invitación para este evento. Vamos a tratar de dar una plática muy sencilla, muy estilo dermatólogo. Vamos al grano para todos los conceptos, sobre todo los médicos que están en programas de atención integral. Yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés para dar esta conferencia. Vamos sobre todo tratando de dar algunas perlas clínicas y casos que hemos tenido acá en la ciudad en los últimos, aquí en pandemia, que nos han llegado algunos casos interesantes. Hablando ahorita de tópicos selectos, comenzamos con hepatitis A. Importante que debemos seguir los lineamientos que da nuestro Instituto Nacional de Salud, que siempre que tengamos un caso sospechoso de hepatitis A, la prueba para hacer el diagnóstico tiene que ser IgM contra virus hepatitis A. Esa prueba está incluida en el plan obligatorio de salud, no requiere ningún tipo de MIPRES. Y ojo, no hay ninguna restricción, ya puede ser por las pruebas rápidas, puede ser por ELISA o puede ser por pruebas de quimioluminiscencia. Lo importante aquí es que sepamos utilizar las pruebas y saber interpretarlas. Si la prueba es positiva, pues confirmamos un caso de infección aguda. Y aquí es donde quiero llevar a los compañeros que están conectados a tener muy en cuenta, ojo, una prueba negativa en un contexto clínico epidemiológico que sugiere hepatitis A no le descarta el caso y tendría usted que llegar más allá. Entonces, ojo, IgM no se requiere, porque muchas veces me han dicho las personas, no es que se requiere ELISA, se requiere tal prueba, no. El Instituto Nacional de Salud valida cualquier tipo de prueba en este momento disponible para hacer diagnóstico de hepatitis A. Aquí lo importante es tener presente es que los anticuerpos comienzan a aumentar. Miren acá esta gráfica, comienzan a aumentar incluso antes de inicio de la enfermedad sintomática. O sea, muchas veces podemos detectar IgM antes de que el paciente comience a manifestar síntomas típicos, incluso una semana antes ya o 5 o 10 días antes ya la IgM se comienza a dar positivo. Aquí el inconveniente es los títulos de esos anticuerpos tienen un umbral de detección para las diferentes pruebas. Miren que comienza a dar positivo y es muy positiva ya cuando tiene más o menos 2 semanas de que tenga, digamos, la enfermedad clínica. Entonces, si hacemos una prueba de forma de pronto un poco temprana o de acuerdo a la marca del laboratorio que estemos usando y esa marca, digamos, tiene un nivel de detección muy alto, podría dar negativa la prueba y el paciente todavía tener una hepatitis A. Entonces, es importante que tengamos en mente siempre la cinética de este tipo de anticuerpos, cómo, cuándo comienzan a aparecer, cuándo hacen su, digamos, mayor pico para saber interpretar las pruebas. Y le pongo un ejemplo de este caso. Este caso fue ahorita en diciembre, un paciente que nos llegó precisamente de la ciudad de Cali, a Santa Marta. Era paciente que estaba en tratamiento de un programa de atención integral con VIH, estuvo acá de vacaciones haciendo toda esta correría por el departamento del Magdalena, y yo con un cuadro que llegó a la clínica, yo esto era un cuadro que era de diagnóstico, como dice uno, de portería, era un diagnóstico, decíamos, este señor tenía una hepatitis tóxica por alguna sustancia, o dijimos, tenía una hepatitis A. El paciente no daba información de vacunación clara, y le hicieron una prueba rápida. La prueba rápida dio negativa de esta casa comercial, pero el paciente estaba muy enfermo. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba porque el contexto clínico lo sugiere, y le hicimos una prueba por quimioluminiscencia con un laboratorio de referencia y miren que por acá dio positivo. Entonces, alertar siempre a aquellos a tener presente de que con las pruebas rápidas tienen ciertas limitaciones y no nos quedemos con una prueba rápida negativa en un contexto claro y que evidente de que el paciente o tiene una hepatitis tóxica o puede tener una hepatitis por virus A, sobre todo estos pacientes que están de correrías o que cambian de ciudades y cambian su alimentación y todas estas cosas. Entonces, importante, en caso ejemplo que ocurrió recientemente acá, incluso un paciente que venía de una ciudad aquí cercana. Es importante tener presente esto, que la IgM comienza a dar positiva incluso 5 a 10 días antes del inicio de síntomas, que puede permanecer positiva hasta un año, incluso a un año hasta el 25% de los pacientes tienen IgM positiva. Entonces tener presente ese elemento para interpretar también esta cinética. Otro elemento y otra gran pregunta que nos hacen los médicos expertos es: doctor, tengo el paciente con hepatitis A, me acaba de llamar, ¿qué hago con los antirretrovirales? Pues el paciente con hepatitis A no va a tomar, escasamente come, va a estar vomitando, va a estar con muchas náuseas, va a estar con una situación compleja de la parte gastrointestinal y probablemente, y además las transaminasas muy altas. Por ejemplo, la hepatitis A es muy citotóxica, vemos transaminasas 700, 800, 1000, altísimas. Esos pacientes hay que suspender los antirretrovirales.
Normalmente la pregunta es ¿cuándo? Pues la idea es cuando el paciente comienza a tolerar vía oral, cuando ya notemos que las transaminasas comienzan a bajar, ¿listo? Y cuando tengamos idealmente transaminasas que estén por debajo de 5 veces, con ya buena tolerancia al paciente, y podríamos instaurar nuevamente la terapia antirretroviral. Por ejemplo, miren cómo es el comportamiento de las transaminasas, sobre todo la LT, que es la hepatoespecífica, en un paciente que tenga una hepatitis A. Vemos cómo comienza a manifestar los síntomas, comienza a trepar la hepatitis A, digamos, y esto más o menos comienza a descender entre la segunda y la tercera semana. Entonces, ya cuando tengamos valores de transaminasas por debajo de 5 veces que el paciente está asintomático, ya podríamos considerar comenzar a ingresar los medicamentos. Mucha gente me pregunta siempre, porque la gran mayoría de pacientes están tomando este esquema triple con tenofovir, entricina, faviren, doctores que le faviren, que la vida media, son situaciones que no podemos controlar. De todas maneras, esto de la emergencia de mutaciones con suspensiones no programadas de faviren se ve más sobre todo en pacientes que son estos desordenados, pacientes que tienen adherencia intermitente y que tienen viremia persistentemente detectable. En aquellos pacientes que vienen con viremias o en supresión virológica, tal vez esta suspensión de 2 semanas no vaya a tener ningún problema. El gran problema de emergencia con el faviren es aquellos pacientes los más desordenados, estos que tienen adherencia intermitente y que las viremias son indetectables persistentes. Ese paciente con interrupciones más prolongadas, ese paciente probablemente les va a hacer emergencia de mutación. Entonces, en este caso, que en el caso del paciente le tocó suspender los medicamentos, esperamos que las transaminasas bajaran, esperamos que comenzara a tener tolerancia y se reintrodujo su medicamento normalmente sin ningún tipo de problema. ¿Qué elemento ahora a discutir es el tema de las vacunas? Las vacunas de hepatitis A es increíble que todavía en Colombia no esté incluida en el plan obligatorio de salud la vacuna de hepatitis A, sobre todo en un sitio de tan alta prevalencia que tenemos para las personas pues, que todavía no hayan sido expuestas. Entonces, sobre todo en una población tan importante que tenemos, que son hombres que tienen sexo con hombres, en nuestros pacientes con VIH. Entonces, es increíble que nos toca todavía hacer vía MIPRES, hacer una prescripción esta cuando ya debiera estar incluido con ese, digamos, con esa restricción o financiamiento en el sistema de salud, este tipo de vacunas, para evitar esta cantidad de trámites a veces que ponen a dar vuelta a los pacientes. Entonces, hay unos grupos de riesgo, sobre todo personas que están viajando a zonas de riesgo, a zonas, digamos, de altas tasas, hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas, y aquellas personas sobre todo que tienen hepatopatías o trastorno de coagulación, porque en ellos pues la enfermedad se comporta bastante severa en algunos casos. Entonces lo importante no es post, ¿qué nos dice las guías? Por ejemplo, el esquema de vacunación que lo estuve revisando esta semana, que sacaron los americanos. Ellos tienen la vacuna de hepatitis A sin restricción, de acuerdo a los CD4. Ahí tengamos, ahora vamos a revisar esa parte, porque hay que tener en cuenta que pues, la respuesta a este tipo de vacunas, digamos, en pacientes con VIH con CD4 bajo no es muy buena. Entonces, sin embargo, aquí la guía americana coloca la vacuna de hepatitis en población VIH independiente de los CD4, y ahorita vamos a hacer algún comentario al respecto. Nuestra guía colombiana recomienda la vacuna de hepatitis A, que específicamente en aquellos pacientes que ingresen o cuando tengan CD4 por encima de 200, para asegurar la mayor respuesta. No se coloca una recomendación en pacientes de CD4 en nuestra guía colombiana, y ahorita vamos a comentar algo al respecto de esa parte. ¿De dónde sale esta información o de dónde se basa esto? Simplemente uno de los estudios que se utilizan para dar esta recomendación a nivel nacional es esta referencia, el estudio que se hizo con la vacuna Abrix, la 1440, que es la vacuna para adultos, donde se colocaron dosificaciones. Claro, son grupos pequeños de pacientes, pero nos da una idea de la situación, que tenían menos de 200 CD4, otros que tenían de 200 a 499, y otro grupo de pacientes que tenían mayor de 500 CD4. Y vemos cómo la respuesta o la seroconversión que se presentó en estos pacientes cuando estaban por debajo de 200, relativamente era menos del 10%. Entonces, realmente colocar este tipo de vacunas con CD4 muy bajo, pues la posibilidad de respuesta es muy baja, y creo que no es muy costo efectivo este tipo, por lo cual yo pienso que estamos de acuerdo con la recomendación que da el grupo de expertos en la guía colombiana. Los americanos se basan en ¿qué? En un estudio, la vacuna Bacta de Merck, que nosotros acá pues tengo ya varios tiempos que no la he visto circulando. Ese estudio de la vacuna Bacta de Merck, esa vacuna, que es también una vacuna inactivada, ellos tenían un estudio de menos de 300 y más de 300, y cuando utilizaban en CD4 menos de 300 tenían unas muy buenas respuestas. Sin embargo, esta vacuna de Bacta, nosotros acá
como le decía, hace varios tiempos no la he visto disponible. Entonces, si usted desea vacunar a un paciente con CD4 muy bajo, la recomendación sería la opción, si lo quiere hacer y tiene disponible, sería utilizar la vacuna de Bacta, que tiene algún trabajo en pacientes, pero ojo, menos de 300 CD4 específicamente, que sería con las vacunas que tenemos tradicionalmente circulando, que son la Abris o la Avixan, pues no tenemos buenos resultados con CD4 muy bajos. Entonces, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Salud Americano en la última revisión de la actualización que hicieron en enero 2022? Que pues bien, que ellos recomiendan colocarle todo, pero entender que la respuesta está baja en los pacientes con CD4 menos 200, que idealmente en estos pacientes que se vacunen con las 2 dosis de vacuna de hepatitis A, checarle los anticuerpos al mes o al mes a los 2 meses, y que si estos son negativos, la idea es revacunar, pero idealmente cuando el paciente tenga CD4 más de 200. Esta recomendación específicamente es cuando vacunamos a personas que tengan CD4 menos de 200. Si usted vacuna a personas que tienen CD4 más de 200, en teoría no requiere realizar mayores controles de anticuerpos de estos de hepatitis A ni mayor seguimiento adicional, porque las respuestas son muy altas, superan prácticamente el 88-90% según las diferentes referencias. Bueno, las vacunas de hepatitis A circulantes, las que tenemos en nuestro medio, tenemos toda la Vaccine, la Abrix, la Bacta, pues hace un tiempo no la hemos visto más. Estas son las vacunas que tenemos y las que podemos pues utilizar en nuestros programas. La aprobación, por ejemplo, de Abrix es más de 19 años y la aprobación de Avaxin es para mayores de 16 años, para tener en cuenta cuando vayan a hacer los MIPRES o hacer las solicitudes de este tipo de vacunas. Importante, siempre me están llamando los colegas de los programas, que cómo se hace para hacer la prescripción. A mí siempre me gusta traerles esta parte porque es uno de los errores y que lleva devoluciones y a veces no encuentran el código. Entonces, para que lo anoten los compañeros, de todas maneras, los que estén interesados, me envían un correo, ahorita coordinamos para enviarles la plática y tengan toda esta información. Entonces, el código, el 50167, que es el de hepatitis, y ahí ustedes seleccionan, digamos, la vacuna que van a utilizar, ya sea la Abrix 1440 o la Vaccine de 160, utilizando los diferentes códigos que tienen disponibles para hacer esos MIPRES. Entonces aquí les muestro, esta es la Abrix para que se vayan familiarizando. La idea es que utilicemos este tipo de vacunas en aquellos pacientes con VIH que tienen anticuerpos IgG negativos, porque de verdad que hemos visto realmente pacientes que pueden tener este tipo de hepatitis, que pueden ser mayor severidad, y pues teniendo las vacunas no tiene sentido que se nos enfermen los pacientes con este tipo de patología. Entonces tenemos esta es la Abrix, ya les coloqué el código. Esta es la famosa Avaxin, que tenemos más disponibilidad de Abrix, pero bueno, ahí te coloco la otra opción, que es la vacuna Vaccine. Por ahí alguna vez me estaban preguntando unos colegas cuando se agotaron una de las vacunas, esto de las pautas de vacunas heterólogas, es decir, colocar diferentes marcas. Esto no es nuevo, ya esto es una situación que hace muchos años se ha utilizado. Miren esta referencia del año 98, donde colocaron la primera dosis con Abrix y la segunda con Avaxin, y realmente los resultados son similares. Entonces, esto de las pautas heterólogas también aplican, así como lo hicimos o lo estamos haciendo para COVID-19, también lo podemos utilizar para las vacunas de hepatitis A cuando se la agote. Lo ideal es utilizar siempre pautas homólogas, pero cuando no tengamos, que ahorita tuvimos casos que no se habían agotado las vacunas, tocó hacer intercambio de dosis y pues no tuvimos ningún inconveniente. Se pueden utilizar, están algunas referencias ahí podemos hacer. Y en algunos pacientes que requieren doble vacunación, ya sea para hepatitis A y para hepatitis B, tenemos una vacuna disponible que es la vacuna de Glaxo, la vacuna Twinrix, que es para digamos, la forma de adultos y la forma de niños. Esta nos permite vacunación para tanto el virus B o virus A. Tiene unas dosificaciones de 720 de antígeno superficie hepatitis B y los 720, perdón, de hepatitis A y los 20 microgramos de hepatitis B. Entonces, este tipo de vacunas, aquí la tenemos en la presentación comercial Twinrix, toca hacerle también igualmente el MIPRES. Y esta vacuna se utiliza con una dosis que es de 0, 1 y 6 meses para tenerlo presente cuando vayamos a hacer la formulación. Le repito, 0, 1 y 6 meses, a diferencia de la vacuna tradicional de hepatitis A, que es la que trae solo hepatitis A, que es de 0 y 6 meses. Se puede utilizar hasta un año, la 0, 6 o 12 meses, pero en los estudios en hepatitis A, los que han sido evaluados, siempre la segunda dosis la han colocado al 6º mes, es decir, el esquema 0, 6 meses. Aquí vemos cómo vamos a hacer el MIPRES, no se les olvide, por eso siempre les traigo los códigos.
Este sería el código, lo vamos a buscar como antígenos de hepatitis B y A y sería el 669 la prescripción para la Twinrix adultos, que es la vacuna de hepatitis A y B. Entonces es importante ese dato para que lo tengan presente, sobre todo en aquellos que tengan necesidad de colocarle tanto la A y la B porque no mostraron anticuerpos de hepatitis B. Entonces después vamos ahí para que vayan teniendo en mente, anoten sus preguntas y vamos a seguir con el tópico de hepatitis B. Ahorita al final hacemos entonces todas las preguntas todo lo que ustedes requieran con mucho gusto. Vamos con el tópico de hepatitis B. Igualmente voy a concentrar un poco en la parte que siempre vemos algunos errores o algunas dudas, que es las vacunas de hepatitis B que tenemos disponibles. Entonces, para hepatitis B a nivel nacional, estas son las vacunas que más circulan. Tenemos la Ingerix, la Recomvax o la vacuna del Instituto de la India, que son las que vemos por ahí circulando con mayor frecuencia. Habitualmente son vacunas que tienen 20 microgramos, que son las que se utilizan en adultos. Entonces, esta vacuna igualmente, ojo, no hay que hacerle MIPRES en pacientes con VIH, está agregada, digamos, está cubierta, está financiada para los pacientes con VIH. En pacientes no VIH sí hay que hacer MIPRES y cuando desplayamos la página del MIPRES, vamos a encontrar estos códigos que son los que vamos a tener presente para cuando vayamos a hacer la prescripción. Ojo, el MIPRES aplicaría solamente para pacientes que no tengan VIH. Los pacientes con VIH, afortunadamente, está en el programa, está incluida, muchos programas la tienen incluida en sus paquetes y algunos otros programas mandan a vacunar a sus GPS específicamente, pero está incluida en el plan, no requiere ningún tipo de MIPRES, no se lo deben devolver al paciente. Aquí el gran inconveniente de estas vacunas, igual pasa con lo de la hepatitis A y cualquier otro tipo de vacuna, es la respuesta que tenemos el sistema inmunológico a las vacunas. El esquema clásico es 0, 1, 6 meses. Hay otros esquemas, ahorita los vamos a mostrar. La respuesta en la gente que no tiene VIH es altísima. La respuesta a la vacuna es más del 90%, pero en personas que tienen VIH es de un 20 a 70%. Es muy variable. Por eso entonces tenemos que identificar quiénes son los que responden más o quiénes son los que responden un poco menos. Entonces si nos vamos, revisamos las indicaciones del esquema de Estados Unidos. Ellos colocan en pacientes VIH la hepatitis B sin restricción de CD4. Entonces, vamos a mostrar por qué utilizan esto, por qué tienen estos, basado en qué utilizan, es decir, de no diferir la vacunación y mostraremos algunos datos interesantes. Nuestra guía colombiana es igual. Ellos en la guía de Colombia se opinó de dejar la vacuna tanto para personas que tienen CD4 más de 200 como personas que tienen CD4 menos de 200, y esto basado en que a pesar de que es baja la respuesta de menos de 200, todavía un porcentaje importante genera anticuerpos, y esta aplicación sobre todo cuando somos un país donde estas personas tienen una alta exposición a hepatitis B, entonces ese porcentaje podría proteger, digamos, a esas personas de infectarse por hepatitis B. Ahorita vamos a mostrar algunos datos ahí para que tengan. Si nos vamos a la página del NIH, revisando por qué, dónde sacan eso, ellos dicen que hacen una anotación, dice, sin embargo, en pacientes con CD4 la vacuna no debe ser diferida hasta que los CD4 alcancen más de 350, es decir, coloquémosla. Y dicen que algunos pacientes con CD4 menos de 100 podrían responder a la vacunación. Algunos pacientes, más o menos entre el 25%, podrían generar este tipo de anticuerpo, y basado en eso, en que el riesgo-beneficio, ellos consideran utilizar esta vacuna. Yo lo que pensaría y lo que yo habitualmente estoy haciendo, y lo que muchas veces viendo basado en evidencia, es que en aquellos pacientes que tengan CD4 menos 200, yo habitualmente le digo al médico del programa, vamos a iniciar los antirretrovirales, y cuando venga el control de carga viral, aprovechamos y le colocamos la primera dosis de hepatitis B si hay que colocarla, viendo tiempo para que el sistema inmune, digamos, haga algo de reconstitución, y esto nos permita obtener mayor beneficio, mayor inmunogenicidad de la vacuna. Esa es una muy buena estrategia que pueden tener para tener la mayor respuesta a la vacuna, pero tampoco esperemos mucho para vacunar a los pacientes, porque si veamos, hay zonas del país donde hay alta circulación de hepatitis B, y estos pacientes, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, algunas características, podrían infectarse de hepatitis B. ¿Dónde se encuentra la mayor respuesta de este tipo de vacuna? Entonces, la mayor respuesta lo vemos CD4 altos, CD4 más de 200, CD4 más de 200. Aquí lo vemos cargas virales bajas. O sea, es muy parecido a las otras vacunas. Igual
Es bueno CD4, su presión virológica nos asegura una muy buena respuesta. Aquí lo vemos igualmente, los diferentes estudios predictores de respuesta son CD4 bajos, CD4 altos, o más de 200, más de 350, y que tengan carga viral indetectable. Ahí tenemos la mejor respuesta, la mejor, digamos, inmunogenicidad de la vacuna para hepatitis B, y pienso que esto aplicaría para no solo este tipo de vacunas. Bueno, los esquemas y las grandes dudas que me preguntan por lo general es 016, pero también podríamos usar esquemas que sean un poco más cortos. A veces son pacientes que vienen de los pueblos, que vienen de otros sitios, que se van a perder. Doctor, este paciente no viene. Podríamos usar un esquema de 014 o podríamos verse el paciente, doctor, es que este paciente no puede venir en un mes porque va a venir en 2 meses. Podemos usar un esquema de 024. Aquí lo importante y es el mensaje, es los intervalos mínimos entre dosis. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para diferir o aumentar el tiempo digamos, en una vacuna. Entonces, los intervalos mínimos entre la primera y la segunda, lo mínimo son de 4 semanas. Digamos, entre la segunda y la tercera se podría hacer también igualmente 8 semanas, pero entre la primera y la tercera tiene que haber una diferencia por lo menos de 4 meses, que son los datos mínimos que tenemos entre las diferentes vacunas. Entonces ya vimos los esquemas que podríamos recomendar: 016, 014, y en algunas opciones, ya lo dijimos, podríamos tener un esquema cuando el paciente no regresa de 024, teniendo en cuenta que el ideal es que el intervalo entre la primera y la tercera dosis sea de 4 meses. ¿Para qué? Para tener el efecto booster que nos da esta vacuna. Listo, entonces ese es el por lo menos respetar ese intervalo de dosis entre la primera y la tercera, 4 meses. Si usted coloca la tercera dosis con un intervalo menor, le va a tocar colocar un booster al año. Entonces, para que lo tenga presente, si usted coloca la tercera dosis intervalo menos de 4 meses, la recomendación es que tiene que hacerle booster al paciente al año, porque si no se va a perder el efecto o digamos la persistencia de estos anticuerpos protectores en su sangre. Estos intervalos mínimos aplican tanto para la Recon-Vivax o aplican para el Engerix, no habría ninguna diferencia. Y otra de las cosas que siempre tenemos dudas o que siempre me están llamando en los programas a preguntar: oiga, doctor, vacunamos al paciente y no tiene los anticuerpos. Entonces, aquí les traía esta gráfica porque el tradicional que nosotros siempre hemos visto, que se maneja no solo en VIH, sino en los pacientes inmunocompetentes, que se le coloca su ciclo de vacunación, listo, y se le titulan los anticuerpos 1 a 2 meses después de la tercera dosis. Entonces, ¿qué nos dicen? Listo, si estos anticuerpos son menores de 10, revacunar con esquema completo. Eso, digamos, es el tradicional, pero en pacientes con VIH se han evaluado 2 estrategias y son buenas opciones y pueden ser costo efectivos. La estrategia número 1 es simplemente en pacientes VIH revacunar con una sola dosis, colocar una sola dosis y evaluar los anticuerpos entre 1 a 2 meses. Entonces, en esa estrategia, el 25 a 50% de los pacientes aumentan los anticuerpos. Entonces, es una estrategia costo efectiva colocar una sola dosis y evaluar los anticuerpos al mes o a los 2 meses, con una muy buena tasa de respuesta. La otra estrategia es revacunar con esquema completo de 3 dosis. Con este esquema podemos tener respuestas que van del 44 al 100%. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando coloquemos una dosis, ¿qué va a pasar? Usted hace su control de anticuerpos. Si son más de 10, lo deja ahí, stand-by. Pero si son menos de 10, la recomendación es que coloque las 2 dosis adicionales espaciadas por mínimo 2 meses de diferencia. Entonces, ya mirarán en sus programas qué estrategia pues le es más costo efectiva, cuál es la más práctica. Pues yo lo que les recomiendo en los sitios donde pues hacemos la consulta es: coloca una dosis, hazle anticuerpos y evalúa, y con eso miramos. Si no hace anticuerpos, completamos nuevamente un esquema de revacunación completo con 2 dosis adicionales con un intervalo mínimo entre la segunda y la tercera de 8 semanas. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, vayan anotando sus preguntas y ahorita miramos al final. Aquí vemos también, si vamos a mirar en las páginas del NIH, las recomendaciones que salieron actualizadas. Ellos, digamos, en el enero 22 que hicieron la actualización, ellos simplemente dicen: bueno, estos pacientes revacunan, entonces estrategia 1 o 3 dosis, y tener en cuenta esta recomendación que colocan acá, que si tenemos pacientes que no responden y tienen CD4 bajo, lo ideal, esperemos que el paciente tenga mejores CD4, que tenga buena reconstitución, y le hacemos, digamos, revacunación o colocarle esa dosis de refuerzo o colocarle las 3. Importante tener esa parte. Miren que
las dosis, esta doble dosis, que a veces muchas personas recomiendan, son esquemas alternativos, pero no, digamos, no hay mucha diferencia en los temas de doble dosis en los dos respondedores cuando se han evaluado esto en pacientes con VIH. Por eso lo colocan como una alternativa, pero pues no vamos a encontrar mayor diferencia. Entonces, lo primero es o coloca una dosis normal o coloca 3 dosis normal y evalúa, o espera bueno CD4 y revacuna a tu paciente. Y igualmente esa parte. Otro clave es esto que nos sale en la página de CDC, que son aquellos pacientes que cambian. Acuérdense que tenemos ese inconveniente de pacientes que cambian de un programa a otro. Entonces tenía una dosis por acá, otra dosis por allá y no ha completado el esquema. Muchas veces, ¿qué hacían? ¿Qué veía uno que hacían? Decían, bueno, no el paciente además tengo una dosis, doctor, le voy a comenzar el esquema de nuevo. No es necesario. Aquellos pacientes, y mire la recomendación, aquellos pacientes que se colocaron la primera dosis, ¿listo? La segunda la puede administrar apenas llega el paciente y la tercera dosis se la coloca con 8 semanas de diferencia. Entonces, les llegó el paciente a la consulta, tiene su primera dosis, entonces lo que usted va a hacer simplemente es coloca la segunda y le dice venga en 2 meses y le colocamos la tercera. Si el paciente se colocó 2 dosis, simplemente no es necesario que recomencemos todo, colóquele el momento de la consulta la tercera y evalúe sus anticuerpos a ver qué es posible. O sea, no es costo efectivo reiniciar esquemas ni nada, simplemente averiguar cuántas dosis tiene y en base a eso usted va a mirar si coloca 1 o 2 dosis adicionales. Entonces, para que tener en cuenta. Vamos a mirar ahora algunos escenarios, ya miramos el tema de vacuna de hepatitis B, algunos escenarios de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en algunos perfiles serológicos que veo que me solicitan bastantes valoraciones en los diferentes programas. Entonces vemos acá una cosa que les traigo esto es para que sepamos escribir en las historias clínicas, porque a veces cuando abro la historia yo no sé ni qué es lo que están escribiendo, cuál es lo que quieren decir. Ojo, cuando vayamos a escribir, por ejemplo, que el antígeno de superficie, la letra va a mitad. Por ejemplo, antígeno de superficie, la HBsAg, antígeno E, HBeAg, porque a veces no sé qué me quieren reportar el colega. Entonces es importante, cuando usted va a colocar el anticuerpo es anti-HBs, o sea, la letra va al final, anticuerpos contra E, anti-HBe, por ejemplo, anticuerpos contra el cori. Entonces siempre cuando el antígeno, la letra va a mitad, y cuando va a ser el anticuerpo, la letra va al final. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, porque a veces me ha pasado que en las historias no sé qué es lo que están reportando, o a veces estamos mirando y podemos tener error. Un dolor de cabeza para la consulta, y que lo vemos frecuentemente, es esto, que vemos pacientes que tienen antígeno superficie negativo, anticore positivo y anti-HBs negativo. Esto es lo que nosotros llamamos el anticore total reactivo aislado. Esta es una situación que puede ser varios escenarios que se vuelve un dolor de cabeza en la consulta, porque a veces el médico dice, bueno, doctor, ¿qué hago acá? Lo vacuno, se lo mando al hepatólogo, se lo mando al infectólogo, ¿qué hago acá? Este escenario pueden ser cinco diagnósticos, 5 posibilidades. Lo primero y lo más común, una infección resuelta, que el paciente haya tenido hepatitis B, haya hecho una resolución de su hepatitis B y simplemente no estamos detectando los anti-HBs porque se llama un fenómeno de Warning, digamos de Warning, o un fenómeno de descanso donde los anticuerpos desaparecen por cierto tiempo. Entonces lo que uno puede detectarlo es volver a hacer un control de esos anticuerpos entre 1 o 2 meses y mirar a ver, porque no siempre vamos a tener los anticuerpos. Este es un fenómeno como de agotamiento, para llamarlo así, donde los anticuerpos disminuyen por ciertos periodos y vuelven a aumentar ese tema. Entonces es importante ese tema de que puede ser lo más común, es eso, que el paciente haya tenido infección previa resuelta y que estemos ante eso. Entonces, este fenómeno está descrito y es normal y podemos evaluarlo realizando un nuevo control de anticuerpos entre 1 a 2 meses después que lo hagamos. El otro es lo que son los falsos positivos de anticore, los cuales están descritos, son infrecuentes, pero tener en presente de que hay ciertos anticuerpos que pueden producir reacciones, como los anticuerpos heterófilos que se producen por el Epstein-Barr, por los anticuerpos heterófilos por citomegalovirus, y algunos anticuerpos antinucleares parece que podrían tener alguna reacción cruzada y pueden dar persistentemente positivo este tema. El otro es que el paciente esté cursando con una infección aguda que viene en resolución. Entonces, ¿cómo pasa esto? Este es un famoso fenómeno de ventana, donde el paciente hizo una hepatitis B aguda, ¿listo? Solo vamos a detectar el anticore porque ya el IgM ya comenzó a bajar, el anticore IgM, el antígeno en superficie está desapareciendo y los anti-HBs, recuerden, apenas están apareciendo. O sea, hay ese periodo de ventana
donde el paciente hizo una hepatitis B aguda, está en resolución y que vemos acá que solamente vamos a detectar por cierto periodo que se ha descrito por 4 semanas la presencia del anticore total. Entonces, escenario, ya lo dijimos, escenario 1, infección resuelta, lo más frecuente. Escenario 2, un falso positivo por las reacciones cruzadas. Escenario 3, ya lo dijimos, una infección aguda. El escenario 4 es lo que llamamos una hepatitis B oculta o infección crónica de bajo nivel, que vamos a comentar ahora. Y el escenario quinto, que es la coinfección con virus hepatitis C y el mismo VIH. ¿Qué pasa con esto? Que hay una regulación negativa de los genes de hepatitis B y al parecer esto genera que estos pacientes hagan poca expresión de este tema de anticuerpos. Entonces, ver, digamos, este patrón anticore total reactivo aislado en pacientes que tengan infección realmente puede ser más común en VIH que incluso en la misma población general. Bueno, vamos a hablar un poquito de infección crónica a bajo nivel, que lo estamos viendo cada rato. El año pasado tuvimos 2 casos que cuando les mandamos a hacer la carga viral nos sorprendió porque pues incluso eran una falsa OVI, que ahorita vamos a mostrar que estamos hablando. Esto implica que hay replicación activa del virus, como detectamos por carga viral, y habitualmente ese patrón es antígeno negativo con un core positivo, y habitualmente estos pacientes tienen baja replicación, vemos que tienen menos de 1000 copias, entonces son asintomáticos, y tener en cuenta que este patrón de anticore aislado explica más o menos el 40-75% de los carcinomas hepatocelular con antígeno negativo. Por eso cuando usted tenga un carcinoma hepatocelular antígeno superficie negativo, pilas, porque puede ser, no se quede tranquilo, podría ser, digamos, una hepatitis crónica a bajo nivel que no ha sido diagnosticada para tenerlo presente. Entonces, hay 2 escenarios de la hepatitis B oculta o la infección crónica de bajo nivel. Aquel paciente que inicialmente fue positivo y después perdió ese antígeno de superficie durante el tiempo de la evolución, o aquel paciente que de entrada no expresó, digamos, el antígeno de superficie y es la que llamamos la primaria oculta. Entonces, vamos, varios escenarios donde puede presentarse esto, son variantes, digamos, puede haber variantes en la expresión del antígeno de superficie que no son reconocidas por los ensayos disponibles. Entonces, hay unos que llamamos falsos OVIs, que simplemente son algunas variantes genéticas en el anticuerpo, y estas, cuando hacemos las cargas virales, que es lo que nos llamó la atención con 2 casos del año pasado, vimos que eran cargas virales altísimas, entonces realmente no era ninguna infección de bajo nivel, era una infección normal, sino que el paciente tenía una alteración genética, digamos, una alteración en los genes del virus, que tenían algunas variantes que no eran detectadas por los... Y el verdadero OVI es aquel que tiene algunas variantes específicamente donde vemos realmente cuando vamos a ver el paciente, cuando las cargas virales son bajas o incluso cargas virales no detectables. Entonces, para tener presente ese dato de los pacientes. ¿Qué hacer cuando estamos en la consulta externa y qué es lo que se plantea cuando tengamos un paciente? Y este es el dato más importante y tratar de anotar esto. Entonces, lo primero es, idealmente, si tenemos un anticore aislado, repetir ese anticore si tenemos disponible con otra técnica. ¿Listo? Si es negativo, pues ya dijimos, listo, es un falso positivo. Y recordar que estos anticores podrían ser positivos incluso con anticuerpos heterófilos, o hemos visto acá, ahora que estamos viendo muchos pacientes con terapia biológica que me llegan a la consulta, que cuando son pacientes que casualmente tienen anticuerpos antinucleares altos. Entonces hemos visto que se presentan este patrón de falso positivo anticore, para tenerlo presente. Si es positivo ese anticore, entonces lo que ya dijimos, ¿qué es lo más común? Lo más común es que el paciente le haya dado hepatitis B, se haya curado solo y que simplemente tiene este fenómeno de waning o fenómeno de agotamiento donde no se detecta. Entonces la idea es repitamos los anti-H veces entre 1 a 3 meses. Si es positivo, pues ya listo, el paciente o tenía una hepatitis B resuelta hace mucho tiempo, o simplemente estábamos en un periodo eventual de una infección aguda, entonces no hay problema. Y este es un paciente que ya sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero ahí viene el problema. Ponemos anticore positivo, anti-HBC negativo. Ahí lo que tenemos que mirar es si estamos realmente entre una infección oculta de bajo nivel, y lo que hacemos es hacer carga viral. Si es negativa, es un paciente pues que probablemente digamos no hay una infección activa, o una infección que digamos que esté digamos en este momento produciendo problemas, y si es positivo realmente puede haber una infección oculta de bajo nivel que no había sido detectada y que la única forma sería hacer esto. ¿Cuál es la recomendación en los programas? Aquellos pacientes que usted le haga el flujograma y la carga viral sea negativa, vacúnelo.
Listo, colóquele vacuna. ¿Cuántas dosis le vamos a colocar? Vamos a hacer una vacunación, digamos, de lo que llamamos anamnésica para que el paciente recupere sus anticuerpos. Pero realmente estos pacientes, estos que les da la carga negativa, eran pacientes que estuvieron expuestos y pues perdieron los anticuerpos. Lo que vamos a colocar es una vacuna, una dosificación de vacuna para que el paciente recupere la respuesta inmunológica que se había perdido y tengamos anticuerpos. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional, el NIH americano? Dice, listo, en estos pacientes que ya usted encontró un anticuerpo aislado, coloque una dosis de vacuna y evalúe los anticuerpos al mes o a los 2 meses. Si los anticuerpos son mayores de 100, no le coloque más vacunas, pero si el anticuerpo es menos de 100, complete el esquema de vacunación. Como habíamos dicho antes, le puede colocar la segunda y tercera dosis con 8 semanas de diferencia y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué nos dice la guía colombiana en su recomendación que tenemos explícita? Igual, lo dice, personas que tengan anticuerpo aislado, que usted haga el proceso, vacúnela con una dosis de hepatitis B y evalúe los anti-HBs. O sea, no cambia la recomendación con respecto a lo que nos comentan, digamos, vimos el NIH. Entonces es importante tener presente, ojo, que esto es muy frecuente en la consulta y es una causa de interconsulta que nos pasan a los infectólogos y yo creo que ya es importante que de entrada ya el médico experto vaya y sepa resolver este tema para que vaya, ya por lo menos tener, pues nos comenten el caso ya con los reportes de los anticuerpos de control 1 a 2 meses para ver si se le autoriza un esquema adicional o pues ya paramos con ese tipo de vacunas. ¿De dónde sale esto? Estos son escenarios que se han evaluado en diferentes cortes, aquí están las referencias para que ya las revisen ustedes con detenimiento, donde colocando una sola dosis de vacuna, se tiene respuestas que pueden ser hasta el 46%. Respuesta anamnésica se define como aquellos pacientes que lo colocas una dosis y logran anticuerpos por encima de 10. Entonces, digamos, esa es la estrategia que buscan este tipo de elementos. Hay pacientes que son pobres respondedores, que no responden muy bien y a este tipo de estrategias, sobre todo son aquellos pacientes que tienen coinfección con hepatitis C, donde muchas cohortes, muchos estudios han mostrado que las respuestas son realmente bajas, entonces para tener presente esa situación. Ahora ya para revisar pues, unos casos puntuales, y ya con estos vamos a mostrar 2 casos, así alcanzamos, de caso específico de hepatitis B y algunos de hepatitis C para mostrar qué pasa con la vida real o cuál vamos a hacer tratamiento de nuestros pacientes. Vamos a un caso que el 20 de enero 2020, paciente hombre que tiene sexo con hombre, 29 años de Venezuela, que había llegado a Venezuela, ingresaba al programa de atención integral con una diarrea de 1 año de evolución, pérdida de peso 12 kilos, con un peso de 45 kilos al momento, ya con fiebre ocasional, mialgia generalizada de 2 meses y malestar general. Este paciente se le hace el perfil de ingreso, el tamizaje de ingreso, pues un paciente que vemos que a enero 2020 tenía una carga viral VIH 74,000 copias con un CD499 y su perfil de hepatitis mostraba un antígeno superficie positivo, un anticore positivo y unos anti-HBs porque estaban en 1. En este momento podríamos definir que el paciente estaba cursando con una hepatitis B crónica basado en que le hicimos carga viral, tenía 2.900 unidades mililitros de hepatitis B y se le hicieron su anticore IgM que fue negativo, entonces se consideró que el paciente estaba cursando con una coinfección de hepatitis B crónica. Las preguntas que nos hacen en la consulta externa, pues doctor, ¿qué le iniciamos? ¿Cuál es el backbone? Y simplemente recordarles que no se recomienda la monoterapia para hepatitis B con solo la lamivudina. Lo ideal es que tengamos tenofovir en tricitabina o alafenamida o disprosil fumarato, porque esto ya está muy documentado que la lamivudina tiene una baja barrera genética a largo plazo con riesgo de emergencia de mutaciones para resistencia para hepatitis B cuando comparamos, digamos, con el tenofovir o en el caso que el entecavir se utiliza. Y ya que vemos, y esto, ojo con esto, si usted dura más de 1 año en monoterapia con lamivudina para hepatitis B, ojo, 20 a 25% de los pacientes generan resistencia. De ahí el racional de que estos pacientes no debemos usar backbone abacavir lamivudina, sidobudina lamivudina, porque la lamivudina en monoterapia, 1 de cada 4 al año ya están resistentes a la lamivudina. Para tener en cuenta y no se le olvide que él tiene que ser biterapia activa para hepatitis B para evitar estos errores de este tema. En el tema de tratamiento, quería solo traer lo importante es que, ojo, cuando tengamos pacientes que tengan tasas de filtraciones glomerulares menores de 60, ahí hay que meter TAF
comparado con, digamos, con tenofovir disprostil fumarato. Y aquellos pacientes que tengamos con menos de 30, ojo, menos de 30, pero estén en hemodiálisis, todavía podríamos usar las combinaciones de TAF-FTC, pero ojo, tiene que estar en hemodiálisis. Menos de 30 y que estén en hemodiálisis, podríamos continuar con la tableta una vez al día de TAF-FTC, si podría utilizar en ese caso. Entonces, les recuerdo, tasas por debajo de 30 y 60, podríamos usar TAF-FTC con, digamos, tenofovir alafenamida, pero aquellos pacientes que tengan incluso, digamos, menos de 30, pero estén en hemodiálisis, todavía podríamos usar la medicación sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a mostrar ya en un caso adicional de hepatitis C. Este es un paciente el 10 de enero que consultó el 10 de enero 2020 aquí en el tema de pandemia, aquí en la ciudad de Santa Marta, con la misma edad, tenía trastorno de ansiedad y depresión de base, ingresó al programa de atención integral, tenía diarrea crónica de 1 año de evolución, venía con desgaste, con pérdida de peso de más o menos 22 kilos en 1 año, un peso actual de 48 kilos, venía con fiebre, venía con malestar general, se le hizo el perfil de ingreso, tenía una carga viral de 34.000 copias, un CD4-104 y una hepatitis C anticuerpo positivo, ya venía con anticuerpos de inmunidad hepatitis B, ya previamente por exposición, por vacunación que había sido colocada en su país de origen. Entonces, la pregunta que nos hace siempre el experto, doctor, ¿tiene hepatitis C positivo? ¿Es agudo, es crónico? ¿Le pido carga viral? ¿Le pido genotipo? ¿Qué le hacemos específicamente? Vamos a desarrollar un poquito esto en los minutos que nos quedan. Sí, quería traerle esta diapositiva que es clave. El anticuerpo de hepatitis C positivo no me diferencia entre una infección resuelta o una infección presente aguda y crónica. Son anticuerpos. No me logra diferenciar. Ojo, se ha reportado falsos positivos de anticuerpos de hepatitis C hasta en el 1 o menos del 1%. Tener presente que no un hepatitis C positivo, hay que verificarlo porque puede ser un falso positivo, muy raro, pero tenerlo presente, pero no nos diferencia. Puede ser que el paciente haya tenido hepatitis C que se haya hecho resolución espontánea en su cuadro. Entonces, por eso, idealmente, en estos casos, habría que hacer una carga viral. Y la carga viral es clave que comentarles que es detectada muy rápidamente. La carga viral la podemos detectar a partir de la primera semana, digamos, del inicio de la enfermedad y hace sus picos muy... O sea, tenemos forma de hacer diagnóstico con carga viral que es rápidamente detectable en el curso de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Salud? ¿O cuál es el programa diagnóstico para Colombia? ¿El programa cuál es? Hacemos casos sospechosos de hepatitis C, hagamos la detección con anticuerpos, prueba rápida, lisa, no hay ninguna restricción. Si es negativa, descartamos, pero si es positiva, nos dicen, haga carga viral. Y si la carga es detectable, listo, confirmamos diagnóstico. Y si no es detectable, ojo, descartamos infección actual. Ya para ver si tuvo infección o era un falso positivo, tocaría medir anticuerpos y una de las cosas es hacer el famoso RIBA y ese nos determinará realmente si esa prueba de hepatitis C fue o que el paciente, digamos, tuvo hepatitis C, se curó, o simplemente fue un falso positivo. Entonces, este es digamos, el lineamiento que nos hacemos. Ahora la gran pregunta es, doctor, que si le hago genotipo, realmente con los esquemas actuales que tenemos que son pangenotípicos, no requeriríamos realizar, digamos, genotipo en actualidad. Entonces, porque tenemos actividad contra todos los genotipos y aquí lo importante es ¿qué es lo que estamos evaluando? Hay pacientes que son grupos de riesgo donde vemos reinfección. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un paciente que lo tratamos hace un tiempo con genotipo 1B y ese paciente se nos fue un tiempo al interior y vino con genotipo 4. Entonces, si yo no le hubiera hecho genotipo, no sabría si fue una recaída o fue una reinfección porque no hubiera logrado diferenciar. Entonces, ya depende del paciente que usted esté evaluando, si está haciendo estudio epidemiológico en una zona o si estamos mirando casos específicos para descartar reinfecciones como tal. En el caso fue un genotipo 1B y tener presente las opciones que tenemos en Colombia, que tenemos tanto esta Exclusa o Cepatier, que son las opciones que tenemos en Colombia para la ventaja de Exclusa es que son esquemas pangenotipo y que podríamos formular para cualquier genotipo y en el caso de Cepatier son esquemas para 1A, 1B y algunas recomendaciones específicas. Entonces, pensaría que el caso en puntualmente este paciente lo que hicimos fue dejarle un comprimido una vez al día durante 12 semanas que correspondía a 84 días que fue para la resolución del paciente específicamente. Ojo que tiene que ser por vía MIPRES. Entonces yo pensaría que dejemos el caso hasta ahí
y para poder seguir ahorita con la tanda de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias al Grupo Reviva. Entonces, la idea era darles un contexto muy rápido, muy puntual de las situaciones que uno ve en la consulta, las interconsultas que nos pasan los expertos en caso de los temas de hepatitis A, B o C específicamente. Muchas gracias, Héctor, y estaremos pendientes aquí de las preguntas. Doctor Katime, muchísimas gracias. Excelente presentación, súper clara, como siempre, resolviendo las dudas que nos genera la consulta del día a día en la parte de estas hepatitis virales, que muchas veces son un reto para nosotros los médicos expertos. Dos preguntas. Con la disponibilidad de TAF en Colombia, digamos que ya no tenemos como tanta necesidad de recurrir al manejo con el Entecavir para el tratamiento de la hepatitis B crónica, el cual pues a partir de este año también quedó incluido dentro del plan de beneficio en salud. ¿En qué escenarios podríamos considerar el uso de Entecavir? Bueno, Entecavir lo utilizaríamos en caso de que, digamos, es un medicamento que es activo solamente para hepatitis B, o sea, lo agregaríamos para hepatitis B, entonces lo agregaríamos no teniéndolo en cuenta, no tiene actividad contra VIH. Cuando tengamos un virus que sea resistente a los fármacos habitual, por ejemplo, que tengamos resistencia a, digamos, o no podríamos usar tenofovir, digamos, por toxicidad, por etcétera, podríamos utilizar Entecavir en nuestros esquemas como, digamos, una opción alternativa al tenofovir. ¿Listo? Y teniendo presente que tiene una muy buena barrera genética, pero ojo, no contaría para pacientes, no contaría como en el esquema para digamos, como activo contra VIH. Entecavir sería una alternativa al tenofovir y que recordemos que en pacientes que sean renales hay que ajustar la dosificación. Igualmente en pacientes que hayan sido expuestos por mucho tiempo a la amibudina, que haya sospecha de mutaciones y estas cosas, habría que usar doble dosis de Entecavir. Sería la respuesta. Es como una alternativa al tenofovir cuando no se puede utilizar porque el paciente tiene osteoporosis, porque el paciente tiene algún tema digamos, de disfunción renal, pero a disprosil fumarato. Ya en el caso de TAF es cuando el paciente que no toleró el TAF, el paciente que pues quiso efectos adversos con TAF o que el paciente pues no se puede usar TAF porque digamos tiene tasas bajas de filtración pulmonar y no está en hemodiálisis, pero realmente tiene que ser situaciones muy puntuales donde a veces digamos casos que en vida real se presentan muy poco. En general, si les puedo decir de los pacientes que nosotros manejamos acá, por lo general, si no utilizamos tenofovir disprosil fumarato, los pasamos a TAF. Solamente tengo un paciente por ahí que hizo alguna intolerancia a TAF y tocó ponerle Entecavir, pero digamos, estamos hablando de un caso en muchos que vemos aquí en la consulta externa. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan, pacientes con enfermedad renal estadio 4 o 5, sin diálisis, ¿qué análogo nucleócido deberíamos usar? ¿El TAF? Pacientes que tengan tasas de filtración por debajo de 30 sin hemodiálisis, sin hemodiálisis, el problema del TAF es que ahí no tendríamos recomendación, ya que tenemos la limitación, recordarte del tema de la toxicidad que se presenta o la acumulación que se da. Entonces, en estos casos tocaría mirar opciones digamos, de combinar esquemas con Entecavir, pero como les decía, no se enreden mucho. Estos pacientes en la práctica, muchos de ellos van a estar en hemodiálisis o en algunas situaciones nosotros lo que hacemos es, digamos, ajustar la dosis del tenofovir disprosil fumarato. Por ejemplo, en pacientes que tengan tasas de filtraciones muy bajitas, a veces nosotros usamos tenofovir disprosil fumarato ajustando la dosificación a una vez por semana, como lo vimos. Por ejemplo, en tasa de filtración que tengamos de 10 a 29 por seca de EPI, podemos usar, por ejemplo, tenofovir disprosil fumarato 300 miligramos 2 veces por semana o cada 72 a 96 horas. Y en pacientes incluso que estén en hemodiálisis, que no tengamos otras opciones que usar, que no tengamos TAF en el momento, podríamos usar el mismo tenofovir disprosil fumarato, pero usándolo 300 miligramos cada 7 días, como se nos recomiendan en las diferentes guías ajustadas. Entonces, lo importante es revisemos los ajustes que se pueden hacer con los diferentes medicamentos y tener presente que no se descarte usar tenofovir disprosil fumarato en dosis ajustadas, ojo, dosis ajustadas, en el caso tal donde no podamos usar de pronto TAF porque no hay una recomendación puntual en el momento. Pero en este momento, pacientes que tengan tasas por debajo de 30 mililitros y no estén en hemodiálisis, no podríamos usar
ninguna, digamos, presentaciones estas de TAS que vienen en coformulación a la fecha, porque no, pues no hay una recomendación específica en ningún dato. Si tiene más de 30 menos de 30 y está en hemodiálisis, pues no hay problema. Perfecto, doctor. Y una última pregunta. Pacientes que han sido tratados para hepatitis C, por supuesto, el tamizaje no se lo podemos hacer con los anticuerpos. ¿En quién sospecho yo o a quién debería yo hacerle carga viral como tamizaje de hepatitis C? Bueno, cuando veamos pacientes, digamos que en la consulta externa, comenzamos a ver que tienen elevación de transaminasas de forma recurrente, sin otra causa específica. Les pongo un ejemplo, un paciente que teníamos en la consulta externa aquí el año pasado, que había recibido tratamiento para hepatitis C 2 años, 3 años previos, comenzó a hacer elevación de transaminasa, 80, 90, le hicieron ecografía, que era una estatosis hepática, los quedamos quietos. Yo a ese paciente le recomendé hacer una carga viral, o sorpresa, comenzó a presentar, se le comentó carga viral positiva de hepatitis C. Ahí el problema es que ya tocaría mirar con el genotipo a ver si el paciente lo que tuvo fue una recaída o tuvo, digamos, una recaída por el paciente. El tratamiento fue, digamos, terminó su tratamiento y no, incluso busquen que no todos responden, sino que de pronto no le hicieron la evaluación o se hizo una reinfección por otro genotipo diferente. Pero es aquel paciente que veamos en la consulta y que tiene transaminasas, digamos, elevadas y que pues no, siempre no nos quedemos con eso de esteatosis hepática, porque si el paciente se infectó una vez, se puede infectar una segunda vez, y lo otro siempre indagar si ese paciente hizo tratamiento y lo terminó y si le hicieron perfil de control de carga viral. Correcto, doctor. Y el doctor Luis Gabriel Ortega nos pregunta sobre el seguimiento de carga viral de hepatitis B en el paciente que ya está tomando tenofovir en tricitabina más un tercer componente. ¿Cada cuánto deberíamos hacerlo? Lo ideal es hacerlo semestralmente, hacer su control de carga viral cada 6 meses. En aquel paciente que tiene hepatitis B crónica que está en tratamiento, lo ideal es hacerle carga viral de forma semestral. Recuerden que está incluida en el plan obligatorio de salud y que la podemos hacer sin ningún inconveniente.